Pasemos a temas muy puntuales que tienen que ver con el teletrabajo. La flexibilidad ha sido una de las características en esta modalidad, pero vamos a preguntarle de inmediato a César Puntriano, abogado laboralista, ¿qué opina de algunas sugerencias o modificaciones que está planteando el gobierno a propósito de una normativa establecida? Doctor, bienvenido, gracias por atendernos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿qué está en juego a nivel de esta nueva modalidad que sobre todo nos hemos acostumbrado a ella a raíz de la pandemia por la flexibilidad y la posibilidad de realizar un trabajo desde casa u otro espacio, pero con una productividad que también define el empleador? Efectivamente, lo que tenemos a la fecha es un proyecto de reglamento o un proyecto de modificatoria del reglamento de la ley. Tenemos que recordar que en julio del año pasado se introdujeron unos cambios a la ley del teletrabajo, siendo uno de los cambios más, llamemos, polémicos, que consistía en una prohibición al trabajador o al teletrabajador de realizar actividades particulares durante su jornada de teletrabajo, y si las realizaba debía justificarlas, y si no lo hacía lo podían sancionar laboralmente. Digo polémica porque, como usted bien ha señalado, una de las virtudes del teletrabajo es la flexibilidad. Es decir, que el teletrabajador, más que se le exige estar sentado frente a la computadora desde su casa 8 horas, el teletrabajador maneje sus tiempos y más bien responda por los resultados de su trabajo. Entonces, exigirle que justifique cada vez, pues, que por ejemplo sale un ratito a dejar a sus hijos a la movilidad, o si sale a comprar el pan, o si sale a pasear al perrito, me parecía un cambio exagerado, un cambio que iba a contracorriente con esta flexibilidad del teletrabajo. Pero justamente se introduce este cambio a mediados de julio y en este proyecto de reglamento se incide nuevamente con esa exigencia de justificación del teletrabajador cuando realice actividades particulares, ¿no? Se está nuevamente poniendo énfasis en esto, que creo yo que le quita esa flexibilidad al teletrabajo. Ahora, ¿se abre la posibilidad, doctor, de abrir incluso un proceso disciplinario a aquel trabajador que no justifique por qué se paró del asiento, por qué dejó la pantalla en pausa? Pero ¿cuán vulnerable es esta posibilidad? Porque puede prestarse a muchas situaciones sin justificación y sin contexto. Absolutamente. Lo que ocurre es que creo yo, y usted lo dijo muy bien al inicio, el teletrabajador debe mantener pues un nivel de productividad esperado por el empleador, ¿no? Más que estar pensando en que estés todos los minutos del día sentado en la computadora, cumplir con las tareas, estar a disposición. Y si el trabajador tiene que abandonar su puesto de trabajo para hacer cuestiones personales puntuales, obviamente, yo creo que eso no debería meritar una sanción. Además, aquí hay un tema también de razonabilidad, ¿no? Nadie está diciendo, y no es el objetivo del teletrabajo, que la persona sienta que si está desde casa o en la playa, por ejemplo, tiene el día libre, ¿no? Está dentro de su jornada de trabajo y tiene que cumplir con sus tareas. Más bien creo yo que si el empleador detecta que el teletrabajador no está siendo productivo, no está contestando los mails, no está contestando la llamada, tiene todo el derecho de poder exigirle más bien que retorne a la presencialidad, porque el teletrabajo no estaría cumpliendo con sus finalidades. Para todas esas medidas, yo creo que no era necesario el cambio que se propuso en esta ley 32.102 en julio del 2024, ni tampoco lo que se está ahora pretendiendo imponer en el reglamento. Si lo vital es que el trabajador pueda gestionar su tiempo, recordando siempre que la productividad tiene que ser evaluada y medida, para que eso no sea desproporcional, entonces podría generarse pues una suerte de vacaciones o días libres, pero ¿qué mecanismos sí deben quedar muy estipulados en el reglamento o qué faltaría implementar? A ver, yo creo que el reglamento como está bastante bien completo en su contenido. Los cambios más bien que se están incorporando, e inclusive es un reglamento bastante extenso, este del 2023, los cambios que se están incorporando, algunos de ellos son en desarrollo de la ley, como por ejemplo esta cuestión relacionada con el retiro de información confidencial
Imagínese usted que el teletrabajador retira documentos confidenciales de la empresa para trabajarlos en su casa, tiene que haber medidas de seguridad, eso es importante, eso se está modificando en el reglamento. En el reglamento también se está haciendo referencia a la posibilidad que ya estaba en la ley, que el teletrabajador cambie de lugar de trabajo, eso es válido, siempre y cuando se expresa nuevamente que tienen que haber las condiciones de conectividad, porque si no, el teletrabajo carecería de sentido, ¿no? O sea, ese tipo de cambios y precisiones me parecen positivas. Lo que no debería ocurrir es que más bien, de alguna manera, pues se torpedee la flexibilidad que es propia del teletrabajo y que creo yo que está funcionando, ¿no? Según la estadística, muchas compañías han migrado a esquemas de trabajo híbrido, donde alternan el trabajo tradicional presencial con el trabajo en casa y les está funcionando porque tiene muchas ventajas para ambos. Entonces, ¿sería innecesario justificar un viaje en tanto y en cuanto tengo buena conectividad? ¿Sería innecesario justificar una actividad o labor doméstica si cumplo con las funciones? Hay que ver esto con detalle y atender a cada caso concreto, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver a los ejemplos que usted comenta. Un viaje. Si es que eso supone, no que es un viaje por vacaciones, me voy a Disney o me voy a la playa, sino que estoy cambiando de lugar de trabajo, hay un mecanismo, ¿no? Por ejemplo, el trabajador hay muchos casos, ¿no? Decide estudiar en el extranjero, lo habla con el empleador y mantienen el vínculo laboral como teletrabajo desde el exterior. Ahí obviamente hay que seguir un procedimiento e informarlo al empleador y acordarlo con él. Eso es totalmente factible. Eso es parte de la flexibilidad del teletrabajo, ¿no? O si, por ejemplo, el teletrabajador, pues en el día tiene que salir a llegar al hijo a la esquina o dejarlo en la movilidad o dejarlo de repente en la piscina que está a 2 cuadras de su casa, yo creo que eso es un tema que puede manejarlo y puede conversarlo con su empleador muy bien, porque el teletrabajo es muy flexible, eso es una gran ventaja que tiene esta modalidad de trabajo. Y para finalizar, doctor, establecer los controles estrictos sí está dentro del parámetro, ¿verdad? Porque entiendo que muchas empresas colocan una suerte de chip o un dispositivo que permiten saber cuánto tiempo estuvo el trabajador frente a la computadora, cuántas veces ingresó a una plataforma que esté establecida. ¿Estos controles estrictos sí quedan de mutuo acuerdo o no? Sí, sí, lo que ocurre es que, a ver, en mi opinión, el teletrabajador, por la propia naturaleza, por la manera del teletrabajo, no debería estar sujeto a un horario, sino que debería ser medido por resultados. Sin embargo, la ley no impide que el teletrabajador tenga un horario. Imagínese usted, de lunes a viernes de 9 a 6, 3 veces por semana en la casa, de 9 a 6 en teletrabajo, y 2 veces por semana en la oficina de 9 a 6. Entonces, si ese trabajador está sujeto a un horario, es legal que el empleador controle que el teletrabajador cumple el horario. Yo creo que no es lo deseable, debería haber más flexibilidad, pero es posible hacerlo. Muy bien, bueno, más controles se anuncian, vamos a ver en qué termina esta propuesta de modificación. Doctor, muy amable y estamos a la espera de que no se desvirtúe, pues no, una modalidad que puede ser muy beneficiosa para ambas partes, pero también en función a la productividad, que es lo que se debe evaluar. Gracias y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, muy amable. Muy amable, el doctor César Puntriano.